Este sábado a las 10. Detalles de la bebé que una madre recuperó luego de que la arrebataron de sus brazos. Apareció mi hija, pero quiero justicia para esa gente. Una rara enfermedad reseca tanto su piel que parece llenarse de escamas. Me come, tengo que rascarme mucho y en otras partes me arde. Lleva años en prisión por su incontrolable adicción a los chocolates. Usa una prótesis para poder caminar, pero es un bailarín impresionante. Yo corro con mi prótesis, hago atletismo, bailo cualquier tipo de género de danza. Y denuncian que negociaron confiadamente con una abogada que los estafó cuando intentaban adquirir sus viviendas. Los planes que tenía todos se me fueron abajo. Esa mujer me ha destruido a mí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Señores, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos a Zona 5, como cada sábado. Aquí estamos para llevar hasta todos los hogares de la República Dominicana una producción que sabemos que será del disfrute de toda la familia dominicana. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Vamos a pasar de inmediato con nuestra primera historia. Dice un dicho que la justicia es ciega, pero los abogados que conoceremos a continuación se toman muy a pecho esa expresión. Se trata de unos abogados no videntes, lo cual no ha implicado que no puedan ejercer de manera muy efectiva el derecho. Así lo hacen en tribunales y en otras actividades propias de esta carrera. Fiordalisa Blanco nos muestra a continuación cómo se desenvuelven. Mónico Sosa Ureña se describe como un amigo del conocimiento. De sus 57 años de vida, lleva 28 dedicado al ejercicio del derecho. Narra que haber comenzado a quedar ciego a sus 18 no fue óbice para hacer una carrera universitaria y abrirse paso profesionalmente. Me decidí estudiar derecho porque quedé ciego y sabía que como ciego, el derecho, que lo que se necesita es tú tener conocimiento y comunicar y entender y resolverle un problema. Sosa Ureña subraya que alcanzar esta meta conllevó mucha dedicación y sacrificio. Yo tuve que demostrar que podía hacer la cosa y hacer un poquito más de esfuerzo. Me fue excelentemente bien. Siempre habrá dificultad, siempre habrá obstáculos. Ahora tú tienes que sobreponerte a todo eso porque el hombre es capaz de lograr, el ser humano es capaz de lograr todo lo que quiere. Expone que con el pasar del tiempo, por su alto grado de profesionalismo, ha logrado destacarse y posicionarse en el mundo del derecho. Solamente fui empleado por 34 meses en la vida, es decir, fijo. En la actualidad represento un consorcio importante de este país, soy abogado externo, llevo casos particulares y me ha ido bien en la carrera. Logramos dos cosas. Primero, lo que logra todo el mundo. Segundo, decirle a la gente que el hecho de que te falte algo no impide que lo que te queda se desarrolle. Mariela Díaz Ramírez también es invidente. Va a cumplir 4 años como abogada. Entendí que en esa carrera no aparecen todas las dificultades que aparecen en muchas otras. Y además siempre me ha gustado la justicia y contribuir con otras personas en ese aspecto. Esta joven entusiasta sobresale por sus destrezas y habilidades. Ha sabido encarar la vida a pesar de sus reveses. La capacidad no está en un sentido, está en el provecho que usted quiera sacar a eso que estudia. En la mente se pueden almacenar muchas cosas y lo hemos logrado. Mariela Díaz Ramírez. Mariela, a sus 25 años, tras cada paso, va dejando huellas en su accionar como abogado. Entre sus muchos méritos, en 2015 fue reconocida con el Premio Nacional de la Juventud en Superación, Logros Personales y Desarrollo Empresarial. Para una persona ciega, tener éxito, lo que debe de tener en la mente es sencillamente que puede lograrlo. Billy Asensio Vargas y Odalí Rodolfo Cuevas forman parte del grupo de connotados abogados invidentes. Aseguran que con su discapacidad han logrado sobrepasar barreras, demostrar que no existen imposibles. Y a donde quiera que tenga emplear la palabra derecho, siempre estoy accionando. No importa
la hora, el momento, siempre salgo en beneficio de mi sector. Que se acerquen los clientes y verán si estamos capacitados para desarrollar las tareas que se nos asignen. Estos defensores cuentan cómo logran cumplir su cometido en los estrados y analizar las evidencias. En los tribunales pongo sumamente atención, no importa las horas que se dure. Yo voy memorizando todo lo que el otro plantea, le voy recopilando las respuestas que le voy a dar a cada una cosa, cada una de las informaciones que me interesa exponer. Pero también, como hay depósito de la parte contraria, debemos hacer lo que le decía Mónico, hacer un análisis completo de las pruebas depositadas por la parte contraria. Los experimentados de leyes señalan las vías que utilizan para su constante proceso de consultas y aprendizaje. Nos ha facilitado tanto la tecnología que ya cuando nosotros necesitamos consultar algún código, alguna ley, pues nos vamos a la computadora, la lacto, computadora de escritorio, y a través de ella logramos lo que queremos. Se han creado diferentes programas, donde está el programa JAWS, que es un programa hablado que las personas con algún nivel de discapacidad visual pueden accesar cualquier nivel de información que esté en las redes computacionales o virtual. Es que yo me siento que en mi área, lo que es en el derecho laboral administrativo y seguridad social, yo tengo un compromiso de tener todo el conocimiento y yo lo tengo. Aseguran que nunca han sentido discriminación por ejercer como abogados invidentes. Los jueces no, porque los jueces normalmente ven casi a todo el mundo igual. Si todavía puedan pensar cualquier cosa, no lo manifiestan. No se van por la parte personal, porque entonces no están entrando en un juicio, sino están entrando en una condición de valores. La discriminación la podemos sentir todo aquello que tiene una limitación mental. Todos los compañeros saben la capacidad que yo tengo de trabajo y mi capacidad de conocimiento, pues entonces eso no me hace sentir a mí, no me hace sentir discriminado. Félix Lara lleva más de 20 años ejerciendo como inspector de trabajo. Dice que muchos, por ignorancia, dudan de las capacidades que poseen por la falta del sentido de la vista. Cuando ellos lo mandan a donde mí, que ven que es una persona ciega, pues yo siempre me he dado cuenta como que ellos han sentido como un poco de temor, como que entienden que uno no le va a dar el servicio que ellos andan buscando. Los profesionales critican el poco cumplimiento a la Ley 513 sobre discapacidad. El único problema de nosotros es con las oportunidades de empleo y de estudio y de salud que tiene la persona con discapacidad. Es una ley que nace en el 2013 y que todavía hoy en el 18 no se ha podido cumplir ni un 10% de esa ley. Cada uno de ellos demuestra su enorme valía, sus deseos de superación y sobre todo que no existen limitantes cuando se quiere. Ellos, pese a ser no videntes, dan lo mejor de sí y en la rama del derecho son profesionales que brillan con luz propia. Felicidades a los colegas, ojalá se sigan desenvolviendo con tanto éxito y continúen siendo una inspiración para personas que tienen algún tipo de limitación, pero que eso sin embargo no limita sus sueños. Aprovechamos para advertirles que una banda de delincuentes se ha dedicado a engañar a gente que solicita ayuda a través de este y otros espacios de Telemicro. Estos desaprensivos llaman solicitando que usted les deposite una gran suma de dinero para cubrir el pago de envío de computadoras, pacas de ropas, muebles y hasta un vehículo para transportar carga o personas. Por esa razón, les aconsejamos no depositar dinero por adelantado a nadie que les llame para supuestamente enviarle algún tipo de ayuda. La policía ha confirmado que ese es un procedimiento para sorprender a la gente en su buena fe y robarles el dinero vulgarmente. Y de esta forma hacemos una primera pausa. Al regreso, en Zona 5. Fernández Domínguez, héroe de abril, su vida e impulso a la revolución del 65. Y el trap, la música juvenil de moda, pero ¿qué mensajes tienen sus letras? Siga con nosotros en Zona 5.
Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. El próximo martes se conmemoran 53 años desde el inicio de la Revolución de Abril de 1965. Hemos querido conmemorar esta fecha honrando a uno de sus principales impulsores, el coronel Rafael Fernández Domínguez, quien fue una de las cabezas del movimiento militar constitucionalista hasta que resultó abatido en medio de una emboscada. Nuestra compañera Olinda Payano nos cuenta. Empezó la revolución. Con su lucha activa puede restablecer el gobierno que él eligió. El 24 de abril de 1965 estalló una gran revolución cívico-militar en el país. El objetivo era reponer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que inició el 27 de febrero de 1963, pero 7 meses después recibió un golpe de Estado. A partir de ese momento se instauró un gobierno de facto, conocido como el Triunvirato, encabezado por Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillá. A todos ellos se les conocerá en la historia como los soldados del pueblo y los militares de la libertad. Precisamente en ese contexto histórico surgió el movimiento constitucionalista ideado por el coronel Rafael Fernández Domínguez, quien se convirtió en una figura clave de la Revolución de Abril. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez es el artífice de la creación del movimiento constitucionalista en Riquillo, cuando él era subdirector de la Academia Militar Batalla de las Carreras y le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Inmediatamente él comenzó a organizar a oficiales, profesores de la academia que le acompañaron. Fueron 12 en total. Él es de esos militares que hoy en día deberían ser un referente para las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque cumpliendo órdenes, pero no sin cerebro, o sin pensar, o sin analizar. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez fue el ideólogo del movimiento constitucionalista. Fue la persona que concibió la idea de que los militares les retornaran al pueblo aquellos derechos, aquel gobierno democrático que le habían arrancado. Considerado como un soldado de gran disciplina, sensibilidad social y vastos estudios, Fernández Domínguez se distinguía como un militar diferente. Nació en Valverde en 1934 y desde muy joven se interesó en formar parte de las filas del ejército dominicano. Yo hablo de Fernández Domínguez, hablo de Rafael con un gran respeto, pero sobre todo con mucho amor. Digo esto porque lo humano siempre está dentro de aquella historia, a veces trágica, siempre heroica, por supuesto cuando es a favor de los pueblos. El coronel Fernández Domínguez se inició en la época de Trujillo como oficial. Él fue oficial primero de la Fuerza Aérea Dominicana y más tarde fue transferido al Ejército Nacional, de manera que cuando él se destaca en la vida pública ya era un oficial del Ejército Dominicano. Y fundó el movimiento Enriquillo, un movimiento de militares que tenía ese plan de retorno a la constitucionalidad. Filiberto Cruz Sánchez, historiador y catedrático universitario, cuenta que el coronel estuvo exiliado primero en España, luego en Chile y posteriormente en Puerto Rico.
Pese a la distancia, a través de cartas, se mantuvo en comunicación permanente con familiares y militares de confianza, como el coronel Francisco Alberto Camaño y Héctor Lachapelle Díaz. O sea que este hombre tenía una formación distinta a la generalidad de los oficiales de la época y se convierte en un oficial de criterios patrióticos y democráticos. Cuando Bosch entonces es mandado al exilio a Puerto Rico junto con su familia, el coronel Fernández Domínguez fue prácticamente exiliado. No podemos ni debemos permanecer indiferentes ante la llamada de la patria. Y aquí estamos, respondiendo con la frente en alto, pero no multiplicado la vergüenza como estandarte. Al momento de iniciar la revuelta, el coronel Domínguez se encontraba en Puerto Rico. Aseguran que su amor a la patria lo hizo regresar y ponerse al frente de la lucha del pueblo dominicano, enarbolando el eslogan "Vuelta a la Constitución de 1963 sin elecciones". Fernández Domínguez fue el ideólogo, de la mano junto con el profesor Juan Bosch, del movimiento militar constitucionalista, donde un grupo de militares que él organiza se preparan para dar lo que se llama el contragolpe, o sea, contra el golpe de Estado y la vuelta a la Constitución. El 28 de abril se produjo la intervención del Cuerpo de Marines de Estados Unidos con la excusa de implantar el orden en el país. En ese momento la guerra y la historia toman otro rumbo. La Revolución de Abril fue truncada. Fue truncada por las botas invasoras. Y por eso, quienes quedaron en el dominio del gobierno fueron los mismos intereses contra los cuales se levantaron los militares constitucionalistas y contra los cuales se levantó el pueblo. Entonces, esos intereses se han negado históricamente a reconocer. De hecho, la Revolución de Abril perfectamente la podemos ubicar al lado de las epopeyas de la independencia nacional. La Guerra de Abril tuvo algo en su contra, y es que las fuerzas invasoras lograron cercar lo que debió de haber sido un movimiento nacional, se convirtió en una rebeldía de 42 cuadras. Y entonces eso disminuyó el impacto que debió haber tenido todo el movimiento revolucionario en la geografía nacional. El 28 de abril, los americanos invadieron el país después que las tropas constitucionalistas habían derrocado las tropas de San Isidro. Pero llegaron los americanos, que al llegar los americanos, algunos creían que se iban a rendir, y las tropas constitucionalistas lo que hicieron fue que se revistieron de valor y 48 horas después, el 30 de abril, asaltaron la fortaleza Osama para tomar armas y seguir combatiendo, lo que quiere decir que se iba a combatir la invasión norteamericana. Andrés Fortunato es el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. Para esa época apenas tenía 18 años y cuenta que con Fernández Domínguez al frente, el 19 de mayo el movimiento constitucionalista organiza la toma al Palacio Nacional. Ese mismo día, con apenas 30 años, cae abatido a manos de las tropas invasoras. Y pierde la vida el 19 de mayo en un ataque al Palacio Nacional, porque él entendía que había que ocupar el Palacio Nacional porque ese era el alma de un gobierno y teníamos que tenerlo los constitucionalistas. Fatalmente fue víctima de una emboscada al llegar y murió en combate. Pese a su muerte, sus ideales permanecieron en la gesta heroica de abril. Para Luisa de Peña, su ejemplo de lucha debe ser imitado por los jóvenes en la actualidad. Yo no creo mucho en los reconocimientos per se. Yo creo mucho en emular los ejemplos y en tomarlos como referencia. Me parece que esa es la parte que nos falta. Nos falta profundizar. Más allá del reconocimiento, hay que ir al fondo y hay que ir a la esencia de estas personas y poder enseñarle a las nuevas generaciones y mostrarle a las nuevas generaciones esta gente como referentes éticos que nos hace falta en la sociedad dominicana. Todavía tenemos el legado de Rafael Fernández Domínguez, todavía luchamos, porque la revolución constitucionalista militarmente lo ganaron los constitucionalistas, políticamente la impuso la invasión norteamericana, pero nosotros hemos seguido trabajando
por esa democracia constitucional que el coronel Camaño entendía que tenía que darse aquí, producto de ese pensamiento del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que está siempre presente con nosotros. 50 años transcurrieron para que Fernández Domínguez fuera reconocido como héroe nacional y sus restos fueron trasladados al Panteón de la Patria. Y aún no se hayan tomado esas disposiciones oficiales, el pueblo dominicano y nosotros los historiadores, que somos los encargados de rescatar la memoria del pueblo dominicano para que estas cosas no se olviden, siempre estaremos prestos en la enseñanza universitaria a recordarle a nuestros jóvenes que estos son los líderes, porque eran jóvenes igual que ellos. Mi padre, Claudio Camaño Grullón, siempre habló con mucho respeto. De hecho, a los hijos de Fernández Domínguez yo le llamo primos, y a los hermanos de Fernández Domínguez yo le llamo tíos, y a su esposa, mi tía Arlet, o sea, porque mi padre siempre también nos enseñó a verlo a él como un tío, como una persona también, porque de hecho habían vínculos muy cercanos y familiares, y sobre todo en mi casa nosotros crecimos con una foto grande del coronel Fernández Domínguez. Rafael Tomás Fernández Domínguez era un soldado de vocación que puso los intereses constitucionales y patrióticos por encima incluso de su propia vida, y siempre estuvo dispuesto a luchar hasta el final, como reza una de sus frases memorables: los militares no están para tumbar gobiernos elegidos por el pueblo. Caiga quien caiga, hay que defender la Constitución. ¿Qué va a venir a mi pensamiento? Esto mismo quisiera yo decirle al pueblo dominicano, mismo que dijo Fernández Domínguez. Aquí estoy respondiendo con la frente en alto, el honor multiplicado y la vergüenza como estandarte. Que me juzguen la historia y la república. Vamos nuevamente a una pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Dicen que abortaron por accidente, pero por ello pasaron años en prisión. Y el trap, música juvenil de moda, pero ¿qué mensajes tienen sus letras? Mantenga la sintonía con Zona 5. Le dimos un palo a la con y guerreamos hasta que nos maten a todos. 5,000 en mi cuello, no estamos en bulto, cabrón, Rafael o en co. Yo soy un demonio, él quería matarme, pero se murió. El otro que dijo que... De vuelta con Zona 5, vamos a pasar a ver el caso de El Salvador, donde se penaliza con años de cárcel el delito del aborto. Allí sobran los casos de mujeres que han tenido que cumplir condenas, como el caso de las dos que veremos a continuación, quienes tuvieron que cumplir 10 de los 30 años a las que fueron condenadas, ya luego de que la justicia no creyera que sufrieron abortos de forma espontánea y que por lo tanto tuvieron que hacer todo este tiempo de prisión. Lo vemos en nuestra zona internacional. Teodora Vázquez no puede creer lo que está pasando. Está recorriendo el último pasillo de la cárcel para volver al mundo que dejó hace más de 10 años. Es así como este día se hace efectiva la orden de libertad de la señora Teodora. Su pena era de 30 años, pero cumplió un poco más de 10. Por eso le parece un sueño poder abrazar a sus hijos, a sus padres y al grupo de activistas que nunca la dejaron sola. Yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia, que durante 10 años, 7 meses estuve separada de ellas, pero ya ahora estoy con ellas nuevamente. Gracias por todo. Teodora siempre juró que sufrió un aborto involuntario, pero el juez no le creyó y se le acusó de homicidio agravado. Solo un buen comportamiento y el trabajo de las mujeres aglutinadas en la Asociación Ciudadana contra la Despenalización del Aborto lograron que su caso fuera revisado. Es bueno recordar que en El Salvador el aborto está totalmente penalizado. No hay circunstancias ni atenuantes. La Corte Suprema de Justicia
no reconoce inocencia, sino que sí considera que es justo sacarla de la cárcel, ¿vea? Y aprueba que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública le dé la conmutación de pena. Fue justo lo que pasó también con Mayra Figueroa. Su pena de 30 años fue conmutada después de pasar 15 años en prisión. Es así como le entregamos a ella en este momento la copia de su orden de libertad. Sus padres la esperaban, también Teodora, su antigua compañera de celda, con quien se fundió en un abrazo. ¿Cómo se siente de quedar libre ahora? Feliz estar con mi familia. Sí. ¿Cómo han sido estos días ahí? ¿Cree que ha sido injusto todo esto que ha vivido? No tengo palabras que decir. ¿Qué le diría a su madre que está aquí? Que la quiero mucho. El caso es el mismo, dice esta activista, que ha seguido muy de cerca la historia de esta joven mujer. Ella asegura que Mayra sufrió un aborto involuntario cuando era casi una niña, víctima de abuso sexual y analfabeta, pero la ciega justicia cerró también sus oídos y le dio la espalda. En el caso de Mayra, por ejemplo, el defensor público de oficio se retiró durante la audiencia y eso está puesto en el expediente, que se retiró. Total, es que no tuvo una defensa eficaz, también efectiva. Mayra y Teodora ya gozan de libertad, pero las organizaciones no gubernamentales creen que esto no es suficiente porque, según ellos, todavía existen muchas mujeres que están pagando penas injustas por malos procedimientos. La lucha por la libertad de las mujeres no termina con la libertad de las compañeras. Hay más mujeres que están siendo criminalizadas. De hecho, hay 24 que están ahora mismo identificadas por nosotras y una que está en proceso de ser condenada injustamente. Evelyn es uno de esos nuevos casos en prisión. Cuando yo tuve mi primera relación, me violó, tenía 18 años. Así quedó embarazada. Luego asegura que abortó sin darse cuenta cuando hacía sus necesidades fisiológicas. Yo no sabía que estaba embarazada porque a mí no me venían las menstruaciones y tampoco me crecieron el estómago cuando yo supe que estaba embarazada. El juez no creyó en su declaración y él la mandó a purgar 30 años en prisión. Pero Amnistía Internacional les recordó al Estado que está violando compromisos ya suscritos. Nosotros pensamos que encarcelar a las mujeres y criminalizarlas de esta forma es una grave violación a los derechos humanos y una violación a los tratados internacionales que ratificó El Salvador. Pese a todo, Evelyn y más de 20 mujeres siguen en prisión. Por eso, este grupo de activistas dicen que seguirán luchando para que la justicia no sea tan injusta, para evitar que otras mujeres sean condenadas aún siendo inocentes. Así pausamos nuevamente al regreso en Zona 5. El trap, música juvenil de moda, pero ¿qué mensajes tienen sus letras? ¿Y por qué el alto costo de los alimentos sube drásticamente durante el último año? Ya volvemos con Zona 5. De regreso con Zona 5, la música urbana sigue ocupando espacio en el gusto de los jóvenes. De los más recientes, el trap, que es un derivado del rap o del hip hop y que de muchas formas se convierte cada vez más en el subgénero favorito de muchos jóvenes. Lamentablemente, la música, que puede ser muy contagiosa, pero la letra se caracteriza por expresiones violentas, llamados a la delincuencia e incluso a la violencia de género. Eso no impide que estas canciones sean sumamente demandadas entre los jóvenes, pero también en otros espacios como la radio, la televisión y los espectáculos públicos. Rafaelina Bisonó trabaja con el tema y nos cuenta.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. El trap es un género musical urbano proveniente de Estados Unidos que ha cobrado mayor fuerza en Latinoamérica durante el último año, popularizado principalmente por los boricuas. Pasé del mínimo salario y vivir de los tips a tener una casa flow en TV Crips. La particularidad de este ritmo es el fuerte contenido de sus letras, que abarcan temas que incitan al crimen, delincuencia, el uso de drogas, sexo desenfrenado y denigración a la mujer. El trap tiene una etimología curiosa y es que es un lugar, el trap es el lugar en donde se venden sustancias ilícitas y donde hay negocios ilegales en Estados Unidos, sobre todo en el sur. Entonces, al trap music se le puso a la música de los que viven ese estilo de vida. Sus letras son difíciles de digerir, son crudas, son explícitas, pero también son transgresoras. Igual hay distintos estilos, todas explícitas, pero hay siempre como estilos dentro del trap, porque hay un estilo más gánster, más de la venta de sustancias, de no sé qué, de la violencia. Está más el estilo sexual, explícitamente sexual, está el estilo machista. Yeah, picante, picante como un habanero. Internacionalmente, artistas como Bad Bunny, Maluma, Brian Myers, Anuel y otros han sido duramente criticados por lo que dicen sus canciones, mientras en República Dominicana varios exponentes de hip hop y dembow también se han contagiado de la moda del trap. Ya, cómo cambian las cosas, hasta los tiempos malos me va bien. Antes mi sueño era un Accolade, un Mercedes-Benz. El trap es como ahora mismo lo que está dominando, es como el género nuevo que está dominando la industria musical. Lo dimos como un toque un poquito más level, no con ese contenido tan fuerte. Hay unos que lo hacen así, nosotros también lo hemos hecho, pero nosotros fuimos un poquito como más para las mujeres. Y eso ha sido, yo creo que la revolución. ¿Sabes? Cuando tú llegas a ese público de mujeres, es el principal público. Yo pego un tema que se llama Lassie, que se pegó full. Vino Químico, hizo La Mata. Vine yo, hice un Spanish Remix, que fue el mejor Spanish Remix, que se llama Amo lo güey yo. Te picamos y no sabes nada de ti, tu familia esperando todos tus retos en el aeropuerto. Los exponentes de este particular ritmo defienden el contenido de sus letras. Entienden que su música es un simple reflejo de lo que está viviendo la sociedad. Yo hago trap de lo que yo vivo muchas cosas en el barrio, no incitando a la gente a que lo haga, sino diciéndole al mundo lo que se está viviendo. También hago trap positivo, trap dedicado para Dios, como My Life, una canción que tengo dándole muchas gracias a Dios. También hago trap para las mujeres, el amor, que ya significa cosas que tú vives, porque no solamente tú tienes que vivir cosas negativas, tú también pasas cosas en el amor, pasas cosas con los panas, como tú has crecido, como tú has evolucionado, cómo has conseguido dinero. Chucky es un trap muy agresivo, muy picante, como decimos nosotros los urbanos. Y es lo que ahora mismo en verdad me está dando el pan de cada día. Al estilo de la moto. A juicio de locutores de emisoras urbanas como DJ Joel y Luis Corporán, es sorprendente la gran pegada que ha tenido el trap en tan corto tiempo y a pesar de lo que dicen. En su mayoría hablan de sexo, drogas, pistolas y demás. Hay unos que también hay otro tipo de música del trap, pero basada en relaciones de amor. Nosotros censuramos en todo contenido explícito. Hay canciones que no la tocamos porque tienen un muy fuerte contenido. Sabes que hay medios que en República Dominicana están bajo esa supervisión de no permitirnos tocar ese tipo de música. Hay canciones que sí, uno la trabaja, que por ejemplo nosotros trabajamos de una forma de censurarla, conseguimos el instrumental original para cortar esa frase y que solo donde hay una letra explícita se quede la música sola sin la palabra. Se dice que con el trap se ofende mucho a la mujer por las cosas que dice, como utilizan a la mujer en sus canciones como un objeto sexual y demás. Por lo que es el trap y el dembow son los géneros más escuchados en las estaciones de radio de acá del país y en las plataformas como Spotify, YouTube y estos canales de todas estas vías que la gente tiene para escuchar la música. Incluso nosotros en la emisora muchas veces pautamos y nos llevamos de lo que el público nos pide y mayormente es lo que escuchan ya en esas plataformas, que para nadie es un secreto que primero salen ahí, ya uno entonces los escucha y luego los edita, porque hay que editarlos todos y lo pone en la radio. Tengo menores sicarios que matan por mí. Aunque están conscientes de que sus temas son escuchados por niños y adolescentes, alegan que es trabajo de los padres impedir que los jóvenes imiten lo que dicen sus canciones. Nosotros no le estamos diciendo a los niños que lo hagan,
ni lo estamos incitando a que lo hagan, simplemente estamos viendo, abriéndole los ojos para que ellos vean lo que se está viviendo. Porque yo también hago canciones, como te digo, que no hablan ni dicen cosas negativas, pero también soy real, tengo muchas cosas que es lo que vivimos en el mundo. Es lo que lamentablemente ahora mismo estamos viviendo, que saben que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, pero poco a poco, paso a paso vamos a ir cambiando. Nosotros somos más reales, ¿entiendes? Y eso es lo que ha pasado, por eso es lo que a la gente le gusta, el público. No es que llevamos un mensaje de que no, que vamos, o sea, porque uno tiene hijos también. Y al final la educación empieza en la casa. Si tú no manejas a tu hijo desde niño, por ejemplo, hay cosas que yo, no estoy con la mamá de mis hijos, pero hay cosas que yo, cuando veo algo mal, sé que yo no estoy yendo donde él, yo mismo se lo corrijo. O sea, no diga que la educación es la escuela, que el bachiller, te lo digo por experiencia, es la educación que te da tu papá y tu mamá. Y es precisamente lo que recomienda la educadora sexual Elaine Félix. Llama a los padres a advertir y cuestionar a sus hijos sobre el tipo de música que escuchan por el alto contenido de morbo que tiene el trap. Ese es el gran problema del trap, que al igual que la pornografía, tergiversa un contenido social y deja un mensaje porque también educa. Y por eso los padres y las familias tenemos ahora un trabajo más difícil. La música no influye negativamente, porque los papás somos los que estamos criando. El problema es que cuando la música es la que cría, porque los papás están desconectados, porque los papás lo único que hacen es sermonear, porque los papás lo único que hacen es prohibir, o porque los papás están ausentes, entonces la música asume el rol de papá y mamá. Y ahí es que tenemos el problema. 4 chimbitas, 4 personalidades. Entiende que estos exponentes del trap simplemente exponen lo que están viviendo en su entorno, una realidad social difícil de digerir. La música educa, es un medio de educación. Y la música representa lo que una sociedad está viviendo. Y esos chicos conectan con esos contenidos porque están viviendo en un entorno que obviamente revela eso. Los cantantes de trap, los representantes de trap, no nacieron en Ucrania, nacieron aquí. Y son representantes de la sociedad y de la cultura. Hablan lo que nosotros vivimos y lo que mucha gente no conoce. Porque la realidad social no es lo que tú vives en tu casa, no es lo que pasa en la calle tuya, ni en la oficina tuya. La realidad social es explotar esa burbuja en la que vives y conocer qué pasa en los barrios, qué pasa en los batalles, qué pasa en las zonas de escasos recursos. Las familias están totalmente desorientadas, hay muchos papás ausentes, hay papás que no quieren criar, hay papás heridos, hay gente que lamentablemente fue víctima de un embarazo no deseado, tenemos muchos adolescentes criando niños. Hay una situación social que el trap es una punta del iceberg de un problema más fuerte. Estos tipos que vienen conmigo son 20 veces más duros que amigos y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos. Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo. Y como una antítesis, expresando su rechazo a estas letras, los cantantes urbanos cristianos Redimido, Philip y Nathan en su tema Trapstorno han expresado su parecer sobre el mensaje negativo, vulgar y morboso del trap actual. Nosotros decidimos hacer una canción que le haga entender a la gente que para hacer música no hay que ser grosero, para hacer música no hay que ofender, no hay que llevar un contenido tóxico, sino que se puede hacer buena música con un mensaje positivo, un mensaje que edifique, un mensaje que incite al crecimiento de la persona. Llevar un contenido que sea de crecimiento para la persona, que el joven entienda que no tiene que drogarse, que no tiene que vivir borracho para ser feliz, que hay otra forma de gozar la vida, que se superen en la vida. Ningún arte es malo, porque el primer artista es Dios. Ningún arte es malo. Ahora, depende de cómo tú quieras darle el enfoque. Cuando uno hace arte, uno tiene el poder de dañar y poder de construir. Yo digo que todo depende de cómo tú tomes ese arte. Entonces, los jóvenes muchas veces, por ser jóvenes, que están en un ambiente de desenfreno y no tienen otra cosa más que expresar muchas veces lo que ellos sienten. Por eso yo trato de no señalarlo ni juzgarlo, porque muchas veces hay que ponerse en el zapato del otro. Creo que estos jóvenes que hacen música urbana tienen una presión social y tienen muchos problemas que están fuera de la música en su personalidad también. Muchos carecen de identidad. Y por tener falta de identidad, muchas veces su mensaje no es de lo que verdaderamente sienten, sino lo que la gente lo lleva a hacer y lo que ellos piensan que sí le va a dar un resultado. Las moñas son de queso Swiss, Tony One no me roque con Amber si ya le dio Wish.
Mientras tanto, este ritmo sigue ganando terreno y popularidad entre los jóvenes, quienes a través de las redes sociales tienen acceso a contenidos crudos, sin ningún tipo de control ni censura. Solo queda hacer un llamado a los padres o tutores a orientar y concienciar a sus hijos para que no imiten todo lo que ven o escuchan. Manín, estamos clear. Al palo le puse golpe porque cuando aprieto a todas se les piel. Así hacemos una última pausa. Cuando regresemos tenemos nuestra zona especial. ¿Por qué el costo de los alimentos sube drásticamente durante el último año? Les tenemos todos los detalles del tema en breve en Zona 5. De vuelta con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. El costo de la vida aumenta año a año, esto es una realidad que conocen todos los dominicanos, sobre todo los muchos que a pesar de tener cierto nivel de ingresos no logran ni siquiera costear la canasta básica familiar. Pero cuando es el mismo Banco Central que reconoce que en el último año ha habido un aumento significativo del costo de los alimentos, las preocupaciones alcanzan otro nivel. Nuestro compañero Ángel Jiménez analiza el tema y nos cuenta cómo estos aumentos van a estar impactando la vida de los dominicanos. Una continua tendencia alcista se ha registrado en los últimos meses en los precios de los productos y servicios que integran la canasta familiar dominicana. Los aumentos se dan principalmente en los alimentos que sufren constantes cambios en sus costos. El dato lo dio a conocer el mismo Banco Central de la República Dominicana a través de su más reciente informe sobre el índice de precios al consumidor, en el que se reporta un nivel de inflación por encima de lo habitual y un alza importante en el costo de la vida. Como era de esperarse, los ciudadanos de a pie y la población en sentido general reaccionan enérgicamente molestos ante esta situación que les afecta. Afecta mucho porque afecta a la economía, porque está más cara ahora que antes. La medicina cara, la comida cara, no hay nadie que diga nada por nosotros, lo de abajo. Está muy cara la comida, el pollo está muy alto, la habichuela, pasándola difícil, mi amor. Mari Ramírez, una dominicana que lleva varios años dedicándose a la venta y comercialización de productos comestibles, hoy se queja porque, según ella, el descontrol de los precios ha provocado que sus ventas anden por el suelo. Yo antes vendía más. Hoy voy y pago una libra de oyama en 15 pesos, mañana la compro a 20 y a 25. Entonces, está descontrolado los precios porque está muy caro, la gente anda sin dinero. Manuel Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, una institución que aglutina a más de 20,000 miembros y asociaciones de comerciantes a nivel nacional, dice que ese terrible panorama no solo afecta a los consumidores finales, sino que también los colmaderos, detallistas y suplidores están siendo bastante golpeados. Las ventas están entre un 25 y hay algunos negocios, 25 menos, y hay algunos negocios que sostienen que las ventas le han bajado hasta un 40%. O sea que hay una situación muy difícil porque no hay mucho dinero en la calle. Asegura que los elevados impuestos, las constantes e injustificadas alzas en los combustibles y el poco apoyo que reciben de las autoridades hacen que se eleven los costos de producción y por ende provocan que de manera literal la comida llegue más cara a los hogares dominicanos. Aquí se pagan unos fletes más altos de todo lo que es el Caribe y parte de Latinoamérica. Sale a veces más barato un flete a Puerto Rico o a Miami que un flete de Puerto Plata a Santo Domingo o de Jaina a San Juan, por ejemplo. Lógicamente,
nosotros en sentido general vendemos según compramos. Para Noris de Sena, una de las ejecutivas del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el problema es peor aún, ya que según entiende, ningún organismo del Estado se preocupa por aplicar medidas o regulaciones en cuanto al incremento desproporcionado de los precios. No hay control de precios, de control en la sociedad. Los organismos que tienen que intervenir para ver, porque hay porcentaje de ganancia, por lo menos tienen que dar orientación. Zona 5 logró hacer un análisis comparativo de los precios de algunos de los productos de la canasta familiar dominicana, esencialmente en los colmados, y para conocer así su variación atendiendo a las informaciones que reporta el Banco Central. En ese sentido, los costos de algunos de los alimentos se comercializan de la siguiente manera. Los plátanos incrementaron 6.30%, el arroz incrementó 0.40%, los huevos incrementaron 1.46%, los ajíes 5.54%, la cebolla 7.45%, las papas 8.58%, el azúcar incrementó 1.93%, los limones 32.35%, el pollo fresco incrementó 4.69%, la yuca incrementó 14.63% y la carne de res incrementó 1.48%. En los colmados el precio en la actualidad ronda de la siguiente manera. Saludos, colmado, ¿cómo está? Mire, qué bien, yo quiero saber algunos precios de unos productos, por ejemplo, ¿usted a cómo vende los plátanos? A 13 horas. ¿Y el arroz? Bueno, varía porque hay diferente calidad. Como tal, a 35 se está vendiendo el empacado. Ok, ¿y los huevos por unidad, a cómo están? A 6. A 6 pesos. ¿Tiene ají? ¿A cómo vende los ajíes? Bueno, también varía porque se vende pesado, pero el mínimo puede ser hasta 10 y a veces se venden a 5, que es pequeñito y así. Ok, ¿y la cebolla? Bueno, la libra está ahora mismo a 65. Ok, ¿y la papa, la libra de papa, por ejemplo? A 25. A 25. ¿La libra de azúcar? A 25 también. A 25. ¿Y limones? ¿También vende? ¿A cómo están los limones? Bueno, los limones ahora están un poco caros, están vendiendo a 15. A 115. Es por libra, no, yo digo la unidad aquí. Ah, la unidad está a 15. Ajá, sale como 80 la libra. Ok, ¿y pollo? ¿A cómo vende la libra de pollo? A 55. A 55, bueno. Muchísimas gracias, colmado. Ok, no. Pavel Isa Contreras, experto en economía, analiza y explica las razones de por qué está ocurriendo esta situación con los precios y los productos comestibles. Cuando los mercados están muy concentrados, hay mucho poder en unos pocos y eso hace que tengan capacidad de imponer precios. La agricultura ha sido abandonada por muchos años. Solo recientemente y en algunos momentos en las pasadas 2 décadas que ha habido algún tipo de atención. Pero tiene que ser, yo pienso que tiene que ser una atención mucho más integral. No solo se trata de visitas sorpresas, se trata de un programa nacional de apoyo a la pequeña producción agropecuaria que haga que esa producción resista eventos climáticos extremos, que resista a sequías, que resista exceso de lluvia, por ejemplo. En ese sentido, también exhorta a las autoridades y a los sectores productivos del país a desarrollar planes y estrategias de Estado que enfrenten esa problemática. La preocupación acá es que el ritmo de crecimiento específicamente de los alimentos ha estado creciendo más velozmente que el ritmo de crecimiento del resto de los precios en la economía, ¿ya? Y esto hace que cuando se mida el crecimiento de los precios para los diferentes segmentos de población, el 20% más pobre, el 20% siguiente, el 20% siguiente, eso es lo que se llaman los quintiles. Vemos que en el quintil más pobre, en el quintil de menor ingreso y de menor gasto, la canasta de ese quintil, los precios de esa canasta suben más rápidamente que los precios de la canasta del resto de los quintiles. Si no le prestamos atención a esto, estaremos agravando ese problema en particular para la población más excluida, la población que tiene menos capacidad de insertarse en el mercado de trabajo, que tiene menos capacidad de generar ingresos y que tiene menos posibilidades de lidiar con aumentos en un bien tan crítico como la alimentación. Eso compromete también la calidad de la alimentación
de la población, la seguridad alimentaria y la salud al final de cuentas. La adquisición de bienes, productos y servicios son algunos de los factores que se toman en cuenta como indicadores para medir el índice de desarrollo humano de un país o una nación. Sin duda alguna, el incremento de los precios de los alimentos y por ende la carencia o poca presencia de estos en los hogares hacen que muchas veces las personas no tengan una debida alimentación. Si en la República Dominicana no se toman medidas para enfrentar las alzas en los costos de los alimentos, se agudizarán cada vez más problemas como la desigualdad, la malnutrición y la falta de salud que tanto afectan a la población dominicana. Se trata de un tema que impacta ampliamente a todas las familias dominicanas. Ojalá que desde el Estado se analicen las causas de estos aumentos, pero sobre todo que se puedan tomar medidas que impidan que pueda afectar todavía más la apretada economía de muchas familias de nuestro país. Señores, de esta forma llegamos al final de la entrega del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí en pantalla están nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos y redes sociales. Queremos que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen saber de sus inquietudes y sus denuncias. Bueno, hasta aquí la entrega. Yo me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Laura Castellanos. Los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro. Hasta la próxima semana. Zona 5. Investigación y sentido humano. Es de Telemicro.